Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este espacio donde ahora vamos a estar hablando del régimen especial de trabajo. En el derecho comparado existen una serie de instituciones que se les ha llamado régimen especial de trabajo. Nuestra legislación no escapa a esa tendencia hacia considerar que ciertas actividades, ¿verdad?, para su normal desenvolvimiento necesitan de normas especiales y a eso le hemos llamado régimen especial de trabajo. En este caso, nosotros tenemos el trabajo de mujeres, tenemos el trabajo de doméstico o trabajo del hogar, tenemos los trabajos de adolescente, tenemos el trabajo a domicilio, tenemos el trabajo de aprendiz y el trabajo agropecuario. Esta nosotros les hemos considerado como, nuestro legislador nos considera como un régimen especial de trabajo. Ahora bien, cuando hablamos nosotros del régimen especial de trabajo, estamos haciendo referencia a todas las diversas actividades que, si bien es cierto, dan nacimiento a relaciones de trabajo, que revisten caracteres fundamentales de la relación de trabajo, presentan algunas características particulares que exigen normas adecuadas para su normal desenvolvimiento. Entonces, en la medida que nos vayamos adentrando en nuestra legislación de trabajo, nos vamos a dar cuenta de que allí existen normas especiales tendientes al normal desenvolvimiento de estas actividades que nuestro legislador ha catalogado como régimen especial de trabajo. Comencemos con el trabajo de mujeres. El artículo 42 de la Constitución de la República hace referencia al trabajo de mujeres y dentro de ello establece ciertas prerrogativas especiales como son el caso del derecho a la lactancia, así como también encontramos referido al derecho de estabilidad que tiene por fuero de maternidad. Entonces, todo esto le da al trabajo de mujeres un régimen especial, así como también en nuestro Código de Trabajo, las disposiciones que van del 110 al 113, o sea, artículos 110, 113, hacen referencia en el caso de trabajo de mujeres que no se pueden emplear en servicios que sean incompatibles con el estado de embarazo en que se pueden encontrar en un momento determinado. Entonces, estas son en sí las características especiales, ¿verdad?, que van a necesitar regulación y de hecho para eso se recurre a veces a leyes especiales, como es el caso de la Ley de Protección y Apoyo a la Lactancia, en donde ahí aparece una disposición que obliga al empleador a dar pausas de 30 minutos para que la mujer pueda cumplir con este derecho de lactancia, ¿verdad? Le van a dar una hora diaria y esta la va a dividir en dos fracciones de tiempo. Entonces eso de dos fracciones de tiempo de 30 minutos cada una de ellas, ¿verdad? Eso como tiempo mínimo, porque en los contratos colectivos de trabajo, estos derechos mínimos que tienen los trabajadores pueden ser en un momento determinado, ¿verdad?, mejorados. Es decir, podemos tener ahí que ya no va a ser de 30 minutos, puede ser de 40 o de 45, etcétera, ¿verdad? Entonces es muy relevante tener en consideración esos aspectos. Con relación a los otros derechos, ¿verdad?, que tienen que ver, o condiciones de trabajo que tienen que ver con salario, que tienen que ver con el caso de descanso semanal, que tendrán que ver con la vacación anual, el pago de días de asueto o pagos por indemnización por despido injustificado, pues todos estos derechos también los tiene. Entonces las normativas, digamos, particulares o especiales tienen que ver en este caso con lactancia y el caso del fuero por maternidad obrera. Entonces, eso es lo que podemos comentar en este momento respecto del trabajo de mujeres. Ahora, lo vamos a encontrar también con otro régimen especial de trabajo y es el caso del trabajo doméstico. Tomando en consideración nosotros una noción respecto del trabajo doméstico, vamos a tomar en cuenta que el trabajo doméstico está sujeto muchas veces a discriminación, a violencia y a desigualdades. Esa es una, digamos, son características elementales que en la realidad ocurren pues con este régimen especial de trabajo. Y eso muchas veces lleva a que la relación de trabajo en el ámbito doméstico sea una relación de trabajo precaria. Y hablamos de una relación de trabajo precaria porque tendrá una baja retribución. Recordemos, no hay contrato escrito, ¿verdad? Y al no haber contrato escrito hay dificultad de probar en un momento determinado una relación de trabajo. Los horarios son variables, ¿verdad? En el caso del trabajo de mujeres, nosotros tenemos horarios
en ese caso que exceden las 8 horas y no hay pago de trabajo extraordinario. Existen malos tratos de obra o palabra, ¿verdad? Y hay una nula exigibilidad y justiciabilidad en el derecho que tienen las trabajadoras de oficios del hogar. Entonces es una realidad que nosotros no podemos ocultar y frente a esa realidad pues se debe de adoptar una política, digamos, laboral, garante en este caso de un trato igualitario en lo que respecta al trabajo de mujeres, así como también eliminar toda esta violencia y esta discriminación que en el ámbito privado se da y que las mujeres obviamente sufren. De hecho, y esta violencia que sufren puede ser violencia física, violencia sexual, violencia psicológica y acoso laboral. Entonces, a todo eso están sometidas las trabajadoras de oficios del hogar. Veamos ahora el aspecto legal. ¿Cuál es el aspecto legal, verdad, en el caso de trabajo de mujeres? El artículo 45 de la Constitución de la República establece una serie de derechos muy importantes para el trabajo doméstico, ¿verdad? Habla de la seguridad social, nos habla del salario mínimo, de las vacaciones, de indemnizaciones, etcétera. Hay una cuestión de desarrollo de derechos muy importantes para la mujer. Eso es lo que recoge, digamos, formalmente la Constitución de la República. También nos encontramos nosotros con una serie de convenios de la Organización Internacional del Trabajo, dentro de ella el convenio 189 que está relacionado específicamente, ¿verdad?, al trabajo doméstico, así como también en nuestro Código de Trabajo, ¿verdad?, vamos a encontrar disposiciones que van desde el artículo 76, ¿verdad? Diríamos en este caso desde el artículo 76 de nuestro Código de Trabajo, 76 al artículo 83, desde el artículo 76, perdón, al artículo 83, nuestro Código de Trabajo hace un desarrollo normativo o marco regulatorio en el trabajo, en este caso de mujeres, de trabajo de oficios del hogar, perdón. Entonces es muy importante tomar en cuenta. Ahora, el artículo 76 ya hace referencia en este caso a la relación contractual, es decir, ¿cuál es la forma en este caso de celebrar ese contrato de trabajo? Bueno, el legislador dice se podrá hacer de modo verbal. Esto no quita de que el contrato de trabajo de la trabajadora de oficios del hogar pueda ser en un momento determinado un contrato celebrado de modo escrito. Pero digamos, si caemos bajo la perspectiva de que la relación de trabajo se hace de modo verbal, es muy importante en este caso que la trabajadora tenga conocimiento, ¿verdad? La posibilidad jurídica de que, o que le dé nuestro código de trabajo, de que pueda pedir una constancia en este caso de los salarios que se le van pagando, donde vaya el nombre, ¿verdad? El lugar de trabajo, salario, que devenga esto para los efectos de probar en un momento determinado esa relación de trabajo. Entonces, ahí vamos encontrando ya la primera, digamos, variación que se da en el contexto de los trabajadores generales, porque los trabajadores, en el caso de trabajadores generales, ¿verdad?, la forma de contrato escrito es una exigencia, pero para estas trabajadoras, pues el legislador todavía da la opción a que esos contratos puedan celebrarse de modo verbal, ¿verdad? Cuando se celebran de modo verbal, volvemos a decir, existen muchas veces las dificultades de probar esa relación de trabajo, más si la trabajadora no tiene conocimiento, ¿verdad?, de que la norma le autoriza a poder pedir o solicitar a su empleador que le entregue una constancia donde quede allí documentado, ¿verdad?, el lugar de trabajo y el dinero, el periodo, ¿verdad?, de pago que se está haciendo eso, se le está haciendo porque en esa forma establecemos nosotros de qué tiempos a qué tiempo esa persona ha venido elaborando para ese empleador. Otra norma muy particular, ¿verdad?, en este caso el trabajo de oficios del hogar, es la exigencia de una constancia médica que diga que está en buenas condiciones de salud, ¿verdad? Recordemos que a veces va a prestar trabajos que van encaminados con la cuestión de cocinar, de limpieza. Entonces, para ello se requiere que la trabajadora pues no adolezca de un tipo de enfermedad que en cierta medida pueda ser contagiosa. A menos que esa enfermedad la trabajadora la adquiera en el lugar de trabajo, entonces eso sí no va a autorizar en un momento determinado a que el empleador pretenda despedirla por el hecho de haber adquirido esa enfermedad, ¿verdad? Eso es muy importante tenerlo en consideración en lo que respecta al trabajo de oficios del hogar.
También el mencionar un tanto de que aquí, que en el caso de trabajadoras de oficio del hogar, los primeros 30 días son a prueba, ¿verdad? Los primeros 30 días son a prueba y finalizado ese periodo o antes de que finalice ese periodo, la relación de trabajo puede terminar sin ninguna responsabilidad para nadie, ¿verdad? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y otra cuestión que habría que hacer referencia es en cuanto a la remuneración de las trabajadoras de oficios del hogar, ¿verdad? Hasta ahorita ellas no habían sido incluidas en un rubro específico del decreto sobre el salario mínimo, estas trabajadoras, por lo tanto, las pagas que andaban recibiendo, ¿verdad? Por su trabajo eran muy bajas, pero ahora, ¿verdad? A raíz de una inconstitucionalidad, ¿verdad? Hablamos de la 143-2015, ¿verdad? Esa es la referencia de ese proceso de inconstitucionalidad, 143-2015. La Sala de lo Constitucional resolvió de que había una omisión, en este caso del Consejo Nacional de Salario Mínimo, y una omisión del Poder Ejecutivo, del órgano ejecutivo, en vista de que no habían incluido a las trabajadoras de oficios del hogar, ¿verdad? El rubro específico sobre el salario mínimo que se le deba de pagar. Entonces ya hay una resolución y esperemos de que estas trabajadoras, pues ahora por lo menos se les garantice esto del salario mínimo. Por otro lado, tenemos en el caso de estas personas lo que respecta a jornada de trabajo. En cuanto a las jornadas de trabajo, pues lo que la legislación habla es que va a tener un descanso de 12 horas de trabajo continuo, de 12 horas, perdón, de descanso continuo, son los que va a tener una trabajadora de oficios del hogar. Entonces implica de que por ahí, en este caso, unas 10 horas va a estar dedicada a las tareas de ese hogar y por esas horas que exceden de la jornada ordinaria de trabajo no recibe ninguna paga extraordinaria. Entonces vamos viendo nosotros ciertas discriminaciones o tratos desiguales que se van dando de estas trabajadoras con relación a otros trabajadores, ¿verdad? De otras actividades económicas. También es de tomar en cuenta el caso del descanso semanal. En la materia de descanso semanal, pues la trabajadora de oficios del hogar, siempre y cuando haya laborado, haya completado su semana laboral, ¿verdad? Y si no la ha completado, pero hay una causa justificada, ella va a tener derecho siempre al pago, a una remuneración, perdón, por ese descanso semanal. También tiene derecho a vacaciones. En el caso de la trabajadora de oficios del hogar, tienen derecho, en ese caso, a vacaciones si ha trabajado un mismo año, ¿verdad? Para esa misma persona y ha acreditado los 200 días como trabajo mínimo, tiene derecho también en este caso a que se le pague una, a que se le pague la vacación anual, que en este caso irían los recargos de alimentación, así como de alojamiento, pues estos obviamente se van a dejar de prestar en ese momento, ¿verdad? Porque la trabajadora de oficios del hogar va a ir a regresar a visitar a su familia o su lugar de origen. En este caso implica que se interrumpen esos beneficios y por lo tanto ahí se recarga aún más el pago de la vacación anual para estas trabajadoras de oficios del hogar. Por último, tenemos el caso de licencias por licencias por enfermedad. También, ¿verdad? El empleador de esa trabajadora de oficios del hogar debe garantizarle derechos, ¿verdad? Como en este caso, las licencias por enfermedad, así como también de permisos, también que se le pueden dar a esa trabajadora, ¿verdad? Unos 5 permisos al año y esos permisos tienen que ser remunerados, ¿verdad? Va a haber una remuneración sobre ese punto. También hay que considerar lo siguiente en el caso de la seguridad social. Ahora sabemos nosotros que, ¿verdad? Hay una reforma a la ley del Seguro Social donde se ha incluido en este caso a las trabajadoras de oficios del hogar. Entonces, esos son algunos beneficios pues, que se le han venido otorgando a estas trabajadoras, pero siempre continuamos en el mundo de la violencia, en el mundo de la discriminación y en el mundo, digamos, de la precarización de las relaciones de trabajo en lo que respecta a trabajadoras de oficios del hogar. Recordemos que muchas veces, ¿verdad? Quien contrata a estas trabajadoras es otra trabajadora que está incorporada en el sector industria, en el sector comercio, en el sector servicio, y que por lo general a ellas quizás les están pagando salario mínimo, y si les están pagando salario mínimo, creo que no tendrán las posibilidades para pagar un buen salario a estas trabajadoras de oficios del hogar. Creo que consciente de eso, pues la Sala de lo Constitucional, dentro de los criterios que da,
pues dice que se tome en cuenta la naturaleza de ese trabajo doméstico, así como también la alimentación y el alojamiento que se les da para efecto de fijar lo que la cuantía, en este caso de salario mínimo, que se les va a pagar de modo mensual a las trabajadoras de oficios del hogar. ¿Verdad? Ese es el segundo régimen, en este caso especial, de derecho del trabajo que nosotros tenemos en nuestro Código de Trabajo. Quizás para cerrar el punto de los trabajos domésticos, pues recordemos, hay un problema, ¿verdad?, en el caso de indemnización por despido. Por regla general, estas trabajadoras, pues como son personas humildes, no conocen sus derechos, no han sido orientadas en lo que respecta a sus derechos de trabajo, entonces son despedidas de modo injustificado y no hay reclamaciones de indemnización. Pero en el caso que reclamara la indemnización, obviamente que tienen derecho en ese caso a que se les pague una indemnización por una terminación injustificada del contrato de trabajo. Hablemos ahora del trabajo de los adolescentes. En lo que respecta al trabajo de adolescentes, pues también ha habido un problema, ¿verdad? Que lo ha venido trabajando la Organización Internacional del Trabajo, las Naciones Unidas, los organismos nacionales también han puesto mucho ojo en lo que respecta al trabajo infantil. Y para poder en ese caso, digamos, ir eliminando estos trabajos infantiles, es necesario muchas veces de que se vamos superando ciertos patrones culturales. Por ejemplo, nosotros tenemos un patrón cultural, ¿verdad? El trabajo educa. Esa es nuestra referencia y bajo la idea de que el trabajo educa, pues uno da más prioridad a que los niños y niñas, en este caso, se dediquen a labores productivas y no se dediquen realmente al estudio y a vivir en ese caso su etapa de niño. Entonces, una de las cosas que se deben de venir trabajando poco a poco para eliminar esto que nosotros conocemos como el trabajo infantil y por supuesto habría que entender que estos organismos nacionales e internacionales también implementan ciertos programas tendientes a eliminar o a erradicar el trabajo infantil. Dentro de eso, pues hay programas de concientización, ¿verdad? Hay ciertos programas de concientización, programas de sensibilización, hacer ver a los padres, ¿verdad?, que la responsabilidad es de ellos y no la responsabilidad de los hijos, ¿verdad? Los hijos no tienen esa responsabilidad de estar laborando para efecto de llevar recursos hacia el hogar, sino que esa es una obligación principal de los padres. Entonces, una de las cuestiones que hay que venirse trabajando, así como también identificar cuáles son aquellas causas que generan ese trabajo infantil o que hacen crecer el trabajo infantil para efecto de poder atacar esas causas y en esa forma, pues, resolver este problema que nosotros entendemos como el trabajo infantil. Sabemos que una de las causas sigue siendo la pobreza. La extrema pobreza muchas veces coloca eso de que incluso estos niños y niñas se dediquen a trabajos que muchas veces son insalubres, ¿no? Son trabajos peligrosos, ¿verdad? Y por eso la Organización Internacional del Trabajo ha dado un convenio 182 que es sobre la eliminación de las peores formas de trabajo infantil. Y dentro de ellos tenemos en este caso que aparecía la figura de los niños pepenadores, ¿no? Eso ocasionaba problemas de insalubridad, de salud en el caso del trabajo de niños. Niños también que los veíamos que se empleaban en la recolección de la caña de azúcar. En el caso de zafra azucarera, pues estos niños eran empleados en trabajos de corta de caña y eso generaba problemas, picaduras de ciertos animales, ¿no? Y así en esa forma atentando contra la salud y el normal desarrollo, en este caso de los niños y niñas. Por eso han habido ciertas intenciones y programas tendientes a eliminar el trabajo infantil. Ahora, toquemos nosotros ya el tema del trabajo de adolescentes y en el tema del trabajo de adolescentes veamos qué es lo que establece en ese caso la Constitución de la República en el artículo 38, ordinal 10. Obviamente que allí establece de verdad que las personas menores de 14 años y mayores, obviamente de 14 años, pueden en este caso trabajar, ¿no? Ahí mismo establece la Constitución que cuando se trata de adolescentes que son menores de 16 años, la jornada de trabajo será de 6 horas diarias, ¿verdad? Y en esa forma va siendo uno mandatando, pues que va a ser el legislador secundario quien va a desarrollar todas aquellas normas tendientes, ¿verdad?,
a garantizar en este aspecto, digamos, la educación, desarrollo, salud y el salud de los trabajadores adolescentes. Entonces encontramos eso que está en el artículo 38 de la 10 de la Constitución de la República. Tenemos el convenio 182, como dije, un convenio tendiente a eliminar las peores formas de trabajo infantil, ¿verdad? Recordemos, hay ciertas actividades que también son actividades peligrosas y que a los adolescentes en un momento determinado los pueden estar destinando a realizar esas actividades. Así es que esas actividades están prohibidas, ¿verdad? Por ese convenio, así como también nuestro Código de Trabajo prohíbe que ciertos adolescentes se dediquen a labores, ¿verdad? De trabajos de bares, de cantinas, etcétera. No son trabajos que se consideran en este sentido peligrosos para los menores de 18 años. Y también en nuestro caso tenemos la LEPINA, ¿verdad? Tenemos el código de familia, hay un reglamento para la autorización de permisos de trabajo a los adolescentes trabajadores. De acuerdo a ese reglamento, pues los que están aptos para trabajar, los adolescentes aptos para trabajar son aquellos, ¿verdad?, que han cumplido los 14 años. Además de eso, de que exista un dictamen médico en el cual se revele de que tienen las condiciones físicas y mentales para efecto de poderse dedicar al trabajo. Entonces, bajo esas condiciones es que los adolescentes pueden laborar. Estamos diciendo adolescentes, son personas que han cumplido 14 años. Así lo dice este reglamento y para ponerlo en sintonía en este caso también con la LEPINA. Además de eso, hay que hacer referencia a que todas estas normas de trabajo de adolescentes tienen una finalidad, como es la educación, desarrollo físico y salud de los adolescentes. Por lo tanto, es que ellos no pueden ser destinados a labores insalubres, no pueden ser destinados a realizar labores peligrosas, así como también hay que limitar la duración de la jornada de trabajo cuando estamos hablando de adolescentes que son menores de 16 años. Eso es muy importante tomarlo en consideración. Y por otro lado, ¿verdad? Ese es un tema con relación a la cuestión de la jornada de trabajo y ahora hacer referencia en cuanto al tema de la jornada extraordinaria de trabajo. De acuerdo a nuestro Código de Trabajo, los menores de 18 años solo pueden trabajar, digamos, 2 horas diarias extraordinarias. No pueden laborar más allá de 2 horas extraordinarias diarias. Habría que considerar que eso es de modo ocasional, ¿verdad? No son que de modo permanente ellos van a estar realizando esas actividades. Luego hay que entender el registro de trabajo de trabajadores adolescentes. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social lleva un registro de trabajadores adolescentes, ¿verdad? Al igual que el empleador debe llevar ese registro en cuanto a la edad, para efecto de ir corroborando si se están respetando, en este caso, los trabajos de horas extraordinarias o si se están respetando la duración de la jornada de trabajo, así como también la clase de trabajo que realizan en esa institución, ¿verdad? Eso es importante. Y por último, hay que ver que el caso de los adolescentes tienen todos los derechos, ¿no? Las limitaciones en jornada de trabajo, el derecho al día de descanso remunerado, la vacación anual sigue siendo un derecho que tienen, el derecho al pago de días de asueto, el derecho a pago de prima anual, ¿verdad? Y también el caso de indemnización si estas personas son despedidas de modo injustificado por el empleador. Digamos que todo ese plexo de derechos está por ahí regulado a favor de los trabajadores adolescentes. Y nosotros hemos dicho, estos derechos pues son los mismos que tienen los otros trabajadores. Lo que lo coloca en un régimen especial es la finalidad, en este caso de las normas de trabajo, así como también los registros que se deben de llevar y las condicionantes, ¿verdad? Para que pueda trabajar una persona de 14 años de edad, que en ese caso, ¿verdad? Es el dictamen médico que nos diga que esa persona se encuentra en buenas condiciones físicas, mentales, para efectos de poder realizar labores. Ahora tenemos como régimen especial el caso del trabajo a domicilio. Cuando hablamos del trabajo a domicilio, pues una persona que en su propio hogar trabaja, ¿verdad? Por orden y cuenta del empleador, por orden y cuenta del empleador y sin fiscalización del empleador, a cambio pues de un salario que le pague ese empleador por pieza producida, ¿verdad? Eso es lo que entendemos en este caso por un trabajador a domicilio. Un trabajador a domicilio es la persona que está trabajando en su casa, ¿verdad? Por la orden y cuenta del empleador, ¿verdad? El empleador le lleva la materia prima
El trabajador confecciona las piezas, perdón, que le solicita el empleador, las entrega en la fecha indicada y a cambio de eso, pues el empleador paga el salario convenido por cada una de las piezas que en ese caso han producido. A eso es que nosotros conocemos como un régimen especial de trabajo. Como ustedes pueden darse cuenta, ¿verdad? Eh, ya tenemos ciertas características específicas de este régimen. Es decir, es un trabajo que no está sujeto a horario. Por ende, ahí no podemos hablar nosotros de horario de trabajo ni de limitación de jornada de trabajo. Él hará su propio horario, él hará su propia jornada de trabajo, así como también no hay fiscalización del empleador, ¿verdad? Este trabajador a domicilio puede auxiliarse de sus hijos o de un vecino para efecto de poder en ese caso confeccionar las piezas que el empleador pues han acordado que va a realizar con la materia prima que éste le proporciona de modo preliminar, ¿no? O de forma previa. Eso es de tomar en cuenta en lo que respecta a estas características del trabajo a domicilio. Ahora vámonos en el contexto del régimen aplicable. El artículo 41 de nuestra Constitución de la República hace referencia a los derechos que tiene un trabajador a domicilio. Dentro de ellos están todos estos: derecho de vacación, perdón, derecho a salario mínimo, el derecho a la seguridad social, el derecho a la indemnización por los perjuicios que le causa cuando el empleador no entrega la materia prima la materia prima, ¿verdad? El día y en el lugar señalado. Todo eso pues da lugar a que el empleador pague una indemnización. Eso está regulado en el artículo 41 de la Constitución de la República. Encontramos algunos convenios de la Organización Internacional del Trabajo, como es el convenio 177 que refiere al trabajo a domicilio, y nuestro Código de Trabajo del artículo 71 al artículo 75 nos hace un desarrollo de lo que va a considerar, ¿verdad?, la regulación de este trabajo a domicilio. Y por ahí comenzamos nosotros, ¿verdad? En el sentido ese que el empleador está obligado a llevar un registro patronal, ¿no? Tiene que haber un registro patronal, ¿verdad? Sobre ese trabajo a domicilio, ¿verdad? Como en ese caso implica estar hablando de los nombres, apellidos del trabajador, ¿verdad? El lugar de trabajo, fechas de entrega de la materia prima, fecha en que el trabajador entrega las piezas confeccionadas y el salario que el empleador le paga a ese trabajador. Esos registros son importantes para efecto de ir determinando, ¿verdad?, el tiempo de trabajo, porque este trabajador también tendrá derecho a vacación, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, es muy importante entender de que va a existir ese registro patronal, así como también entender de que hay obligaciones entre los contratantes. Las obligaciones principales del empleador son entregar la materia prima o los útiles en el lugar y fecha convenida, ¿no? Obligación, pagar el salario convenido por cada pieza que produzca el trabajador, y por el lado, en este caso, del trabajador a domicilio, trabajar en ese caso con eficiencia, ¿no? Mejorando la calidad de las piezas, en ese caso, que se ha comprometido a confeccionar para el empleador, así como también la obligación de entregar en el tiempo convenido el trabajo realizado. Esas son las obligaciones centrales que tiene en este caso el trabajador y las que tiene, por supuesto, el empleador. Luego hablemos de las garantías de salario mínimo. Hablando de esto, también es otra cuestión de un tanto reciente, digamos que ha habido pronunciamientos donde la Sala de lo Constitucional también refirió de que había una inconstitucionalidad por omisión en lo que respecta al salario mínimo de los trabajadores a domicilio, porque el artículo 41 de la Constitución de la República ya establece en ese caso que los trabajadores a domicilio tienen un derecho al salario mínimo. Pero vuelvo a repetir, eso está recogido, por supuesto, en el caso del artículo 41 y la jurisprudencia que en este caso resolvió y ordenó al Ejecutivo, ¿verdad? Así como también al Consejo Nacional de Salario Mínimo, que en los decretos de salario mínimo incluyan, ¿no?, el rubro correspondiente del salario que le va a corresponder a los trabajadores a domicilio. Eso es importante, hay una garantía sobre el salario mínimo, también sobre descanso semanal, siempre y cuando el trabajador a domicilio ha elaborado, ¿verdad?, 6 días a la semana para confeccionar las piezas que le ha solicitado su empleador. Entonces él tiene derecho a ese día de descanso semanal remunerado. Tendrá también derecho a la vacación anual si él ha venido trabajando durante un año para esa misma empresa, ¿verdad? Ese es el derecho, ¿verdad? Y siempre y cuando en ese año haya acreditado como un mínimo de 200 días trabajados. También tiene derecho a licencias y permisos. Es
Entonces, habría que considerar que son derechos, ya el empleador pues obligado en ese caso a dar licencias a estos trabajadores, así como también permisos. Y por otro lado, el caso de las indemnizaciones por daños y perjuicios. Y hemos dicho, si el empleador en ese caso no entrega la materia prima en el lugar convenido, ¿verdad? No entrega la materia prima en el día y lugar convenido, se vuelve en este caso responsable y de pagar una indemnización por los daños y perjuicios que le causa al trabajador. También es de hacer mención de que los trabajadores a domicilio tienen derecho a indemnización por despido. Existe abundante jurisprudencia de la Sala de lo Civil, ¿verdad?, de nuestro país en los recursos de casación, que ha conocido y ha dicho pues de que hay una obligación de indemnizar a estos trabajadores cuando son despedidos de modo injustificado. Y por último tenemos el caso de las exclusiones. Cuando hablamos de las exclusiones, eh, el artículo 195 de nuestro Código de Trabajo refiere que los trabajadores a domicilio no tienen derecho, ¿verdad?, al pago por los días de asueto. No tienen derecho a recibir remuneración en los días de asueto. Es una exclusión que ha hecho el legislador, ¿verdad? Habría que considerar a dónde radica este trato diferenciado que hace con respecto de los otros trabajadores, ¿verdad? Tomando en cuenta de que el artículo 45 de la Constitución de la República, pues, les da, de hecho, los cataloga a estos trabajadores a domicilios, 41, perdón, de la Constitución de la República, les da una situación análoga a los trabajadores a domicilio respecto de otros trabajadores. Desde ese punto, pues, no estaría justificado ese trato desigual. Como digo, había que en un momento determinado quizás hacer un video sobre el test de igualdad en materia laboral, ¿verdad? Y poder entrar a considerar si hay o no en ese sentido un juicio de razonabilidad para efecto de hacer ese trato diferenciado. Pero eso es un video de otro momento. Entonces, esto es lo que podemos decir respecto del trabajo de domicilio. Ahora tenemos el caso de los trabajos de aprendiz. El caso del trabajo, ¿cuál es el objeto del trabajo de aprendiz? El objeto es que una persona adquiera conocimiento sobre una profesión, arte u oficio, ¿no? En eso estaría radicando en este caso el trabajo de aprendiz, ¿no? El que una persona está necesitada, ¿verdad?, de recibir conocimiento, de recibir de sus conocimientos, habilidades y destrezas sobre cierto oficio, sobre cierta profesión, para efecto de poder en un momento determinado, ¿verdad?, dedicarse a una actividad productiva, ¿no? Entonces, vamos desde esa perspectiva. Entonces, nosotros encontramos ahí un sujeto empleador y un sujeto trabajador. El sujeto empleador, en este caso, es la persona que él se obliga, ¿verdad?, a enseñar, y además de que se obliga a enseñar, si recibe los trabajos de esa otra persona, también a pagar un salario, porque de hecho el trabajador aprendiz también tiene derecho a un salario, ¿verdad? Entonces ahí vamos, una obligación de enseñar y la otra persona la obligación de trabajar, es decir, dejarse instruir, ¿verdad?, adquiriendo conocimiento, habilidades y destreza en la actividad que se dedique esa empresa. Hablemos ahora del régimen legal. El régimen legal es el artículo 40, inciso tercero de la Constitución de la República, pues hace referencia al trabajo de los aprendices, y el artículo 62 al 63, del artículo 62, a ver, en este caso del trabajo de aprendices, ¿verdad? Lo vamos a tener nosotros del artículo 61, perdón, al artículo 70. Del artículo 61 al artículo 70, nuestro Código de Trabajo hace un desarrollo del trabajo de los aprendices. Y por ahí encontramos nosotros también obligaciones de las partes contratantes. Las obligaciones de las partes contratantes, pues centrales siguen siendo en esas, ¿no? De que uno se obliga a enseñar y el otro, pues, está obligado a trabajar, ¿no?, ¿verdad?, cumplir con las instrucciones que le dan en lo que respecta a materia laboral. Luego tenemos jornada de trabajo. Igual, los aprendices están sujetos o sometidos a una jornada de trabajo que no va a exceder de 8 horas. Y descanso semanal, también tienen un derecho a descanso semanal remunerado. Los aprendices también tienen derecho a una vacación anual, siempre y cuando estos aprendices hayan estado laborando para la misma persona. Tienen derecho a licencias y permisos. Las licencias, ya sabemos, son las que están recogidas en el artículo 29
de nuestro código de trabajo en el que van específicamente de la causal, en este caso sexta, ¿verdad? El artículo 29, causal sexta, habla de las licencias que tiene derecho el trabajador y que van de literal A literal, en este caso D, ¿verdad? Son ahí, tenemos esos desarrollos pues de licencias a que tendrán derecho en este caso los trabajadores aprendices. Así como también los trabajadores aprendices tienen derecho al salario mínimo. De hecho, así lo reconoce, ¿verdad? Nuestro código de trabajo. Ya hicimos referencia, ¿verdad? De qué disposiciones, a qué disposiciones va esto del trabajador del aprendiz, ¿no? Que viene del artículo 61 al artículo 70 de nuestro código de trabajo, haciendo referencia a ese aspecto. Y por ahí está recogido el caso del derecho al salario mínimo. El artículo 69 nos dice que los trabajadores aprendices también tienen derecho a un salario mínimo. Los trabajadores aprendices también tienen derecho al régimen de seguridad social. Hay que llevar también un registro de aprendices. Hay que llevar un registro de aprendices y este registro de aprendices, de acuerdo al artículo 67, se lleva específicamente en programas de aprendizaje que tienen que ver con talleres, fábricas, empresas o establecimientos privados. Y en esos lugares, siempre y cuando el empleador no esté cotizando, en este caso al seguro, el empleador está obligado a cumplir con los riesgos profesionales o los riesgos que se adquieren en materia de trabajo, como son los accidentes, enfermedades profesionales, en la forma que prevé el código. Así que en esta medida, pues el empleador, esos empleadores, ¿verdad? De que no están asegurados, ahí se va a llevar un registro de esos aprendices, ¿verdad? En esas actividades que mencionamos anteriormente, para efecto de que el empleador pueda cumplir, ¿verdad? En ese caso, con lo que establece el Código de Trabajo frente a un accidente de trabajo o frente a una enfermedad profesional que pueda recibir el trabajador aprendiz. Y en lo que respecta a la indemnización por despido, obviamente que no existe, ¿no? Ya nuestro Código de Trabajo dice que el aprendiz o la persona encargada, en ese caso de la enseñanza, pueden dar por terminado el contrato de trabajo en cualquier momento sin responsabilidad para nadie. Por tanto, allí no existe indemnización por despido, porque ya el empleador está liberado de responsabilidad. No hay responsabilidad para él en el caso de los trabajadores a domicilio. Por último, hablemos de los trabajadores agropecuarios. En el caso de los trabajadores agropecuarios, pues aquí hay una cuestión bien extendida, ¿no? En el caso de nuestro Código de Trabajo, yo no voy a estar agotando todas esas normas, pues me parece innecesario, nada más me voy a remitir a los derechos que tienen estos trabajadores, porque ahí encontramos, por ejemplo, trabajadores del campo, ¿no? Trabajadores agrícolas, encontramos el caso de la ganadería, encontramos el caso de la apicultura, etcétera. Y así podemos ir haciendo referencia a otras actividades que de hecho implica estar mencionando el trabajo agropecuario. Entonces, ¿quién es trabajo agropecuario? Son las personas que trabajan en el cultivo de la tierra. Entonces, esto nosotros los conocemos como jornaleros, ¿verdad? Habrán trabajadores también que se dedican a la cuestión de la ganadería, hay trabajadores que se dedican a la cuestión de la apicultura y por ahí muchas otras actividades que se van a ir desprendiendo y aparecen comprendidas en este rubro del trabajo agropecuario. El régimen legal aplicable, aquí es el artículo 45 de la Constitución de la República, le da todos estos derechos que nosotros tenemos, como el derecho al salario mínimo, el derecho a la seguridad social y otros derechos que también van considerando el artículo 45 de la Constitución de la República. También tenemos una serie de convenios de la Organización Internacional del Trabajo que refieren al trabajo de agricultura y por ahí está el convenio 129, el convenio C010, el convenio C011, el convenio C012 y el convenio C025. Todos ellos referidos específicamente a estas labores de la agricultura. Y volviendo ya a nuestro Código de Trabajo, que hace un marco regulatorio del artículo 84 hasta el artículo 102, mencionándonos sobre esta cuestión del trabajo agropecuario. En el caso del contrato de trabajo, es algo similar con el trabajo doméstico, ¿no? El trabajador agropecuario también, ¿verdad? Va a celebrar su contrato de trabajo, puede celebrar su contrato de modo verbal, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser escrito, puede hacerlo de modo verbal. Pero aquí volvemos otra vez a las dificultades de probar una existencia de la relación de trabajo, porque para ello muchas veces se necesita el documento escrito. Pero aquí el legislador vuelve otra vez a decir que estas personas pueden solicitarle al empleador que les extienda una constancia, ¿verdad? Donde va el nombre, los apellidos del trabajador, el lugar de trabajo,
el salario que recibe, de qué fecha a qué fecha va el pago de ese salario, eso como para ir contando un tanto, ¿verdad? Esto de la relación de trabajo, es decir, el día que el trabajador ingresa a laborar a esa empresa y cómo se ha ido perpetuando, ¿verdad? En ese tiempo, vamos a entender nosotros que para eso se requiere en este caso esa constancia para efecto de poder probar en un momento determinado relación de trabajo. Aunque esto más que todo va a tener sentido cuando hablemos de trabajadores agrícolas permanentes, porque si son trabajadores agrícolas temporales, pues para estos no hay derecho a indemnizaciones. Igual el legislador ahí establece de que en cualquier momento puede terminar la relación de trabajo sin responsabilidad para nadie, excepto en el caso de los trabajadores permanentes agrícolas, trabajadores agrícolas permanentes, de que estos sí van a tener derecho pues a una indemnización si son despedidos de modo injustificado. Entonces, los contratos se pueden celebrar de modo verbal. La duración del contrato de trabajo. Aquí va a depender, como he dicho, si hay labores permanentes, vamos a tener ciertos trabajadores agrícolas permanentes y ciertos trabajadores agrícolas que son temporales, es decir, para la recolección de la época del café, para ir a limpiar, en este caso, las fincas cafetaleras, ¿verdad? Son momentos, ¿verdad? Digamos, en estos casos del mes de mayo y agosto, por ahí así puede ser de que ellos anden haciendo esa actividad o que van a deshijar los cafetales. Entonces, en esos casos es que estamos hablando de actividades y que son en cierta medida temporales, ¿verdad? Para ciertos trabajadores, pero hay otros que sí en estas fincas trabajan de modo permanente y por lo tanto ellos sí, la duración del contrato, hay que entenderla en esa perspectiva, por tiempo indefinido. Luego tenemos en cuanto a la jornada de trabajo, pues la jornada de trabajo sigue siendo ahí de 8 horas, ¿no? Es una obligación del empleador de, si hay trabajos extraordinarios, pagarlos con la forma que la ley establece, es decir, un recargo del 100% de esas horas de trabajo extraordinario realizado. También tienen derecho a los pagos en los días de ausencia. Y otro, el derecho a la vacación anual, que en este caso ya dije, va a referir específicamente para aquellos trabajadores permanentes. Y en el caso de la seguridad, si bien es cierto, ¿verdad? Nuestra constitución aquí hace referencia de que los trabajadores agropecuarios tienen derecho a la seguridad social, hoy por hoy estos trabajadores siguen siendo excluidos. Por ejemplo, el régimen de los seguros de invalidez, vejez y muerte excluye a los trabajadores agrícolas todavía del régimen de la seguridad social. Por ahí habría que ver también otras consideraciones en lo que respecta a inconstitucionalidades por omisiones, porque ya es un tiempo necesario en el cual el régimen de la seguridad social debe de haber creado las condiciones para poder, en este caso, absorber a estos trabajadores y darle cumplimiento a lo que la Constitución establece, como es garantizar el derecho de los trabajadores agropecuarios. Entonces, en resumen, este ha sido todo lo que nosotros hemos tenido ya para ir cerrando esta clase, ¿verdad? De ahora, ¿verdad? Lo que hemos tenido es el régimen especial de trabajo. Hemos dicho en el régimen especial de trabajo, obviamente, que hay una relación que se va ciñendo por normas generales, pero que hay una necesidad de tener normas específicas o normas particulares para el mejor desenvolvimiento de las actividades a que están aquí consideradas como régimen especial de trabajo. En cada uno de los tipos de trabajos de este régimen especiales que yo vine hablando, pues venimos haciendo referencia ahí a ciertas características que lo que van permitiendo específicamente es normal desenvolvimiento de esas actividades. Por eso se pone más de manifiesto en el caso del trabajo de mujeres, donde hay una exigencia, ¿verdad?, del cumplimiento de la ley de protección al apoyo a la lactancia, ¿verdad? Que hay que dar esas pausas necesarias para que esa persona pueda tomar los alimentos. También ciertas consideraciones en la prestación de sus actividades cuando ella se encuentra en ese estado de gravidez o estado de embarazo. En el caso del trabajo doméstico, pues ya se considera por allí de que hay una necesidad de exigir ciertos certificados de salud para que esa persona pues labore. De hecho, ¿verdad? Nuestro Código de Trabajo también regula causales especiales de terminación de contrato para las trabajadoras de oficios del hogar. Y dentro de ellas está, pues, cuando ella adquiere una enfermedad contagiosa fuera del lugar donde trabaja, pues en ese caso el contrato va a terminar y en esa forma hay que atenderlo sin responsabilidad para nadie, ¿no? Entonces hay que hacer referencia al caso de la pérdida de fidelidad, ¿verdad? Cuando no hay fidelidad, lealtad de esa persona, ¿verdad? O que pueda crear inmoralidad en el hogar, también ese contrato de trabajo habría que terminar. Son las consideraciones especiales respecto del trabajo de adolescentes, también decíamos,
que se requiere un dictamen médico donde se diga que esa persona está en condiciones físicas y mentales, ¿verdad? De salud para efectos de poder dedicarse a un trabajo. Y que de hecho hay que entender que son personas que van a trabajar de 14 años en adelante siempre y cuando no pongan, ¿verdad?, en peligro el caso de la instrucción obligatoria que estas personas deben también de tener, porque recordemos que hay que hacer una combinación, hemos dicho, de educación, desarrollo físico y salud. Son el sustento, en este caso, de las normas de trabajo en lo que respecta a trabajo de adolescente. En el caso de los trabajadores a domicilio, pues lo que caracteriza es el hecho de que ellos trabajan en su hogar, ¿verdad? No están bajo la vigilancia del empleador. Y por otro lado, tomar en cuenta los registros correspondientes que se deben de llevar para efecto de tener un control de quiénes son esas personas que se dedican a esas actividades de trabajo a domicilio. Y por otro lado, tenemos nosotros el trabajo de aprendiz, donde hay una discusión en lo que respecta a la naturaleza jurídica de ese contrato, pero lo que pone en evidencia en este caso es que hay una parte de enseñanza, ¿verdad? Dentro de ese contrato de trabajo específicamente hay una parte de enseñanza, la obligación del empleador de enseñarle al trabajador y este trabajador aprendiz, pues, aprender los conocimientos, habilidades y destrezas que son las que él anda buscando, obviamente, para perfeccionarse en un oficio o en una profesión. Entonces, eso nos lleva a considerar parte de un régimen especial de trabajo. Aunque algunos dirán, pues, que se trata de un régimen parecido a los otros, porque ese trabajador va a trabajar, va a estar bajo la subordinación, va a recibir un salario de esa persona y por lo tanto estamos en presencia de una relación de trabajo común. Pero sin embargo, aquí hay que verlo desde un punto de vista de que hay un elemento de aprendizaje y por lo tanto ese trabajo se considera régimen especial de trabajo. Por último, en el caso del régimen del trabajo agropecuario, pues seguimos ahí por el sector, seguramente donde la actividad se realiza, por eso es que se le considera en ese caso un trabajo especial. Y por otro lado, porque hay ciertas actividades que se van a ir manejando de modo temporal, ¿verdad? No, por la regla general, ¿verdad? Este trabajo agrícola no es permanente, sigue siendo por temporadas. Entonces, en esa perspectiva es que el legislador ha ido considerando regímenes especiales de trabajo. Pero no debemos perder de vista que aunque estemos hablando de regímenes especiales de trabajo, ¿verdad? Estos trabajadores en ningún momento pierden, ¿verdad?, los derechos que tienen otros trabajadores generales, como es el caso de limitación de jornada de trabajo, como es el caso de recibir indemnizaciones por despido en algunos de los casos, porque no siempre, no todos, no para todos va a operar este criterio. Y por otro lado, el caso del descanso semanal, la vacación anual, el pago por prima anual, la seguridad social, etcétera. Todas esas prestaciones o condiciones de trabajo siguen operando para estas clases de trabajadores que he mencionado. Así es que, como siempre lo he dicho, ¿verdad? Si hay algunas preguntas, ustedes pueden mandarlas al grupo de estudio que tenemos y ahí podemos en ese caso evacuarlas o solventarlas o en su momento podemos en ese caso tener algún foro si ustedes lo quieren sobre algún tema que puede estar aquí pendiente, como dije anteriormente. Me parece que un tema muy importante en algún momento determinado es estar abordando, ¿no?, esto del test de igualdad, ¿verdad?, en lo que respecta a estos tratos desiguales que se da para unos trabajadores de régimen especial que a mi juicio siguen teniendo relaciones de trabajo muy precarias y tratos muy desiguales que se da en lo que respecta a otros trabajadores. Así es que por ahora esto es nuestra reunión y vamos a continuar en el otro tema hablando sobre la discriminación en materia de empleo y ocupación. Es decir, nos vamos a referir en la siguiente reunión a la cuestión del convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo. Así es que les pido de que vayan dándole una lectura a eso para que estemos ahí pendientes nuevamente. Gracias y nos vemos hasta la próxima.